Es un honor para mí presentar al doctor Franklin Barriga López, quien nos va a dar el día de hoy una conferencia magistral. Es director de honor de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y presidente del Congreso Americano de la Libertad. Doctor en Ciencias Sociales, Políticas e Internacionales, con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, CLAD, México Distrito Federal, e Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Mereció 6 doctorados honoris causa dentro y fuera de su país. Escritor, historiador, periodista de página editorial, catedrático, humanista, su actividad intelectual se ha desenvuelto por 60 años como profesor invitado o conferencista en universidades y academias diplomáticas de los 5 continentes. Autor de más de 120 obras publicadas y más de 3,000 artículos editados en periódicos, revistas de Ecuador y el extranjero. Su poema Patria fue traducido en 24 idiomas. Primer premio en el concurso intercontinental convocado en 1983 por la Organización de Estados Americanos para escritores de habla inglesa, francesa, portuguesa y española, con su libro Simón Bolívar y la educación en América. En el Foro Madrid 2007, en la Casa de América y en la Universidad de Murcia, se le proclamó ilustre ecuatoriano de reconocimiento mundial que honra a la cultura iberoamericana. Todos de acuerdo. Miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España, miembro de honor de la Academia Internacional de Ciencias Sociales de los Estados Unidos, miembro de la Academia de Ciencias de Rusia, miembro del Instituto Francés de Investigaciones Académicas de París, miembro de la Sociedad de Escritores Latinoamericanos y Europeos de Milán, académico de mérito de la Academia de Ciencias, Letras y Artes de Napoleón, miembro honorario de la Academia Colombiana de la Lengua, correspondiente de la Real Española, gran caballero bolivariano de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá, Francia y Portugal. Es miembro de número de la Academia Paraguaya de la Historia y correspondiente de la Real Academia de Historia de Madrid, de varias academias de historia americanas, además de otras instituciones culturales y científicas. Por supuesto, es miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Historia y Geografía. Por su labor historiográfica ha recibido reconocimientos y distinciones del Congreso Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y de instituciones académicas y científicas del Paraguay. Ejerció la presidencia de la Academia Paraguaya de la Historia por 2 periodos consecutivos de 2018 a 2022. En la actualidad, forma parte de la Comisión Directiva de la Academia Paraguaya de Historia. Ok, yo creo que quisieron decir ecuatoriana. Pero les presento con mucho gusto al doctor Franklin, quien el día de hoy nos va a dar una conferencia magistral denominada Libertad y Democracia, ideales para la prosperidad de las naciones. Adelante, doctor. Doctora Revis Rubio, vicepresidenta del Congreso Americano de la Libertad, damas y caballeros, colegas académicos todos. En Quito, en homenaje al bicentenario de la batalla de Pichincha, 24 de mayo de 1822, con la que culminó el periodo de la independencia del que hoy es Ecuador, que se inició el 10 de agosto de 1809 y que convirtió a la capital ecuatoriana en luz de América, tuvo lugar del 18 al 20 de mayo del año anterior, como bien se recordó en los días precedentes. El Congreso Americano de la Libertad
que congrega a las academias nacionales de historia de nuestro continente y que en sus segundas jornadas está realizándose en la Ciudad de México, metrópoli de refulgencias permanentes, en especial para América Latina y el Caribe. En esta atmósfera esencialmente histórica, al comienzo de la presente exposición, se vuelve oportuno referirme a dos personajes que ocupan el espacio que la historia les ha reservado y que representan a la monarquía y a la república. Maximiliano de Habsburgo, el emperador, que junto a su esposa Carlota dieron toques europeos al castillo de Chapultepec, que fue su residencia, como también a la avenida principal que se llamó después y hasta hoy Paseo de la Reforma, una vez que se defenestró a ese mandatario y se lo fusiló en Querétaro, gracias a la victoriosa resistencia encabezada por Benito Juárez. En el lado del republicanismo estuvo Benito Juárez, máximo adalid de las mejores causas, en quien tiene México a su representante más emblemático. La notable historiadora y catedrática doctora Patricia Galeana, que nos honra hoy con su presencia, escribió el libro Benito Juárez, el hombre y el símbolo, obra de versación histórica, pensamiento libre y vertebración patriótica, de la cual extraigo estos pensamientos de Juárez, que enarbolan la utilidad del laicismo. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, se llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna. El Repúblico declaró: mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumado por segunda vez la independencia de nuestra patria. Antes, él había dicho a Maximiliano: el filibusterismo francés está buscando destruir nuestra nacionalidad, y yo, por mis principios y mi juramento, soy el llamado a sostener la integridad nacional, su soberanía y su independencia. Estas reflexiones son propias de un hombre digno que propugnó y aplicó valores y principios, que no se amilanó ante los peligros, ejemplo de superación y triunfo, que dejó lecciones con su vida y obra, no solamente para México, del cual es el referente para la consolidación del Estadio Nacional, al que dirigió como presidente en varias ocasiones y ocupó otras altas funciones como las de presidente de la Corte Suprema de Justicia o ministro de Estado. Al valorar en máximo grado al pensador de convicciones liberales, al que expresó la conocida y célebre frase que se la sigue repitiendo por todos los confines de nuestro continente, como referente de racionalidad y bien entre los individuos como entre las naciones: el respeto al derecho ajeno es la paz. El constructor de realidades superlativas
y vencedor de obstáculos colosales. Por mi intermedio, el Congreso Americano de la Libertad rinde homenaje de admiración y respeto a Benito Juárez, benemérito de las Américas, y él al gran país que nos acoge en esos días con su hospitalidad característica, lo cual agradecemos sobremanera. Una de las principales conquistas de la vida civilizada, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo antecedentes superlativos como la independencia de los Estados Unidos, 1776, y su Constitución, que influyeron en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, emitida por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa en 1789, que enarboló los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Antes, el poder lo ejercía una sola persona, el rey o monarca, que era la representación del poder total, de donde deriva el término totalitarismo. A quien se hallaba en el trono se le adjudicaba mandato divino, con lo cual la dominación era absoluta, de connotación terrenal y celestial, y nadie podía cuestionar este artificio de supremacía, so pena de ser incinerado en la hoguera de la Inquisición, que cometió tantas ruindades. Bajo las concepciones mentales liberales, se pudo finalmente lograr la separación de la Iglesia del Estado, herencia magnífica del siglo de las luces, el 18º, en que comenzó a prevalecer la diosa razón, con lo cual se abrió un horizonte de mayor amplitud, desarrollo y libertad, luego de confrontaciones que duraron bastante tiempo y no exentas de enfrentamientos armados. Si bien se destaca por su trascendencia en el devenir de Occidente a la independencia estadounidense, 1776, y la Revolución Francesa de 1789, se debe resaltar los prolegómenos que confluyeron en estas realizaciones memorables, el aporte sustancial que hicieron sobre todo dos pensadores inolvidables: John Locke, con su segundo Tratado de Gobierno Civil, 1690, y sobre todo Charles de Secondat, más conocido como el Barón de Montesquieu, quien con sus cartas persas, 1721, hizo que se le abran las pesadas puertas de la consagratoria Academia Francesa, la de los inmortales, para ingresar como miembro. Montesquieu, con el espíritu de las leyes, 1748, que se le utiliza como pieza cardinal del Estado de Derecho, influyó decisivamente para las dos acciones mencionadas de dilatadas repercusiones, la de Estados Unidos y la de Francia. Además, las instituciones democráticas contemporáneas igualmente le recuerdan y agradecen por sus aportes vertebrales el principio de la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y el mecanismo de pesos y contrapesos relacionados con lo anterior, y que evita la desproporción o abusos de esas funciones estatales, inspirado en la República Romana y sus ejemplares 12 tablas, donde se estableció incluso tribunos de la plebe para que equilibren el mandato supremo,
y la hegemonía de patricios y cónsules, incluso de emperadores. Propugnó en síntesis Montesquieu estas reflexiones que constan en el ya indicado El espíritu de las leyes, que data de 1748. Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas en tal forma que el poder detenga al poder. Poco a poco, el pensamiento libre y democrático fue evolucionando, y el marco que alberga la República perfeccionándose, hasta que en la evocada Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas, artículo 18, se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en lo individual y colectivo, lo que se complementa en el siguiente artículo con el respaldo a la libertad de opinión y de expresión. Estos antecedentes se vuelven menester recordar en todo tiempo y lugar, y no solo en el tercer domingo de enero, como viene aconteciendo desde hace 73 años, es que se conmemora el Día Mundial de la Religión, con el objetivo de establecer un ambiente de concordia y tolerancia entre las aproximadamente 42.200 religiones existentes en el planeta, según un estudio de Pew Research Center, en el que aparecen estos porcentajes de las religiones más difundidas en la actualidad. Cristianismo, 31%, con 2.400 millones de seguidores. Islamismo, 21%. Hinduismo, 15%. Budismo, 7%. Qué reconfortante es saber que ya no existen guerras declaradas de religión. No obstante, y lamentablemente, en este campo perduran extremismos que no han desaparecido, que alientan clérigos que castigan la blasfemia de mentalidad primitiva, incrustados en decisiones políticas inclusive. La política y la religión, en alianza nada recomendable para la dirección de los países, han marchado como 12 siameses. Su división y diferenciación constituyen una de las grandes conquistas de la humanidad. Política y religión en América Latina y el Caribe han dejado improntas que han degenerado en violencia. Basta recordar los enfrentamientos entre conservadores y liberales que marcaron épocas de intransigencia armada en los siglos XIX y XX, con proyecciones que aún no desaparecen por completo. A ese respecto, el 17 de octubre de 1899, el 21 de noviembre de 1902, se desató en la hermana República de Colombia una guerra interna de consecuencias devastadoras en lo político, económico y social. En el siglo XX vinieron otras guerras civiles entre liberales y conservadores, hasta que el 9 de abril de 1948 se desató el Bogotazo, cuando en Bogotá asesinaron al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en momentos que salió de su oficina junto a varios amigos, entre ellos Plinio Mendoza Neira, padre de Plinio Apuleyo Mendoza. A consecuencia de este magnicidio, en la capital colombiana y otras ciudades se produjeron desmanes de proporciones, como saqueos y destrucciones, en medio de protestas virulentas y represiones
no menos intensas. El resultado, cientos de muertos y heridos, aumento de las discordias entre liberales y conservadores, lo que ha sido una constante de larga permanencia que ha traído millones de afectados entre asesinados, desplazados, secuestrados y más víctimas. Detectaron como autor material del atentado a Juan Roa Sierra, al que capturaron antes de que huyera de la escena del crimen. Lo golpearon y arrastraron. Dejaron su cadáver en las escalinatas del Capitolio Nacional. Hubo otro linchamiento que tuvo amplia repercusión. A un párroco en el departamento de Tolima le dieron muerte y asimismo arrastraron su cuerpo por el parque principal de Armero. Gobernaba entonces el conservador Mariano Ospina Pérez. La escalada bélica interna que el Bogotazo ocasionó no ha desaparecido, por cuanto grupos armados siguen perpetrando masacres, homicidios, secuestros y otros hechos atroces asociados al crimen organizado, lo que es motivo para un largo y lacerante recuerdo. José de Rivero, representante para los derechos humanos en Colombia, ha declarado que la situación de violencia está empeorando y que lo más importante es que se adopte la política de desmantelamiento de organizaciones criminales. La violencia no es ninguna solución para los problemas, más bien los agudiza, ya que asciende en espiral cuando no se la frena de manera oportuna. Lección para los países latinoamericanos sobre los que se ciernen estos retos a los que hay que neutralizar a tiempo. Todos los estados de nuestra región, al igual que en el caso colombiano, guardan memoria de episodios violentos entre sus habitantes. En algunos no han desaparecido. Felizmente, enfrentamientos bélicos entre naciones vecinas ya no existen. La violencia en Colombia encabezan alzados en armas, en contubernio con mafiosos del narcotráfico. En México, los cárteles de la droga ilícita protagonizan hechos repudiables de matanzas realizadas con la mayor sangre fría y otros crímenes de crueldad extrema. Se los relaciona con los colombianos, con quienes tienen activismo no solo en nuestro continente, unidos a delincuentes criollos donde acudan. En Ecuador, al igual que en otros países, no son desconocidos estos azotes. Dado el poder económico que deja la industria del mal y su carácter transnacional, se vuelve imperativa la recíproca colaboración entre gobiernos para enfrentar esta colosal amenaza, ubicada por los principales organismos internacionales como crímenes de lesa humanidad, el narcotráfico y el terrorismo, que generan otros delitos conexos, no menos inquietantes y nocivos. La penetración de ingentes cantidades de recursos turbios en las campañas electorales es otro de los gigantescos peligros, no únicamente para que se expanda la corrupción. El riesgo es descomunal si llegan a formar narcodemocracias. La libertad de pensamiento, la tolerancia a las ideas de los demás han facilitado positivos avances para la dignidad y el adelanto social, sobre todo en lo que respecta al rechazo al absolutismo político o religioso, a la imposición de consignas proselitistas, mandatos arbitrarios o dogmas.
La democracia conlleva paradigmas que van aparejados a los de la libertad y que encuentran en los parlamentos su manifestación más elocuente. Al respecto, permitidme que participe a ustedes lo que expuse en el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, el día jueves 12 de mayo de 2022, cuando, invitado por este primer poder del Estado, sustenté una conferencia sobre los temas que hoy estamos desarrollando. Igualmente, ante un auditorio de jerarquía alta, como el que, con mucha complacencia, estoy dirigiendo la palabra en estos momentos. Dije entonces, como ahora, los parlamentos constituyen los cimientos y los pilares de la democracia, elegidos por la voluntad del pueblo. Por ello expreso mi satisfacción de hallarme en este representativo lugar y en fecha memorable para quien tiene el honor de dirigirles la palabra, a los pocos días en que celebraremos lo que nos ha congregado en esta grata ocasión, el bicentenario de la batalla de Pichincha, la victoria que coronó la lucha por nuevos horizontes y de donde nació el republicanismo para nuestro país. En esta atmósfera de remembranza para los héroes que nos dieron libertad y que debe perdurar en todo momento, la figura de Simón Bolívar y la colosal fuente de lecciones que conlleva su ideario siguen latentes en gran parte por sus enseñanzas pese a los siglos transcurridos. Data de febrero de 1819, el Congreso de Angostura, en que el Libertador pronunció su discurso lleno de fulgores para hacer buen gobierno, lo que complementó con sus exhortaciones efectuadas en el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, 1821. A raíz de Pichincha, lo que constituye el actual Ecuador, formó parte efectiva de la Gran Colombia hasta disolución en 1830, año en que se esfumó el sueño de Simón Bolívar y se expidió la primera constitución que oficializa en un solo cuerpo independiente la categoría de Estado del Ecuador, con los departamentos de Azuay, Guayas y Quito. Dejó de ser confederado a la República de Colombia en 1835 por lo resuelto en la Convención Nacional efectuada en Ambato. He aquí las sólidas raíces del parlamentarismo nuestro, que en 1812 tiene sus fuentes más lejanas, cuando surgió en pleno régimen colonial lo que se ha dado en llamar la Constitución de 1812 y que tuvo por nombre Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias que forman el Estado de Quito. Antes dejaron huella histórica en las Cortes de Cádiz José Mejía Lequerica y José Joaquín de Olmedo, famosos ambos por sus discursos de calidad parlamentaria. Recordé a los legisladores lo siguiente, que es digno de ser meditado en cuanto al pensamiento del Libertador Bolívar y su aplicación en la hora contemporánea. Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las lecciones que hemos recibido y los ejemplos que hemos estudiado son los más destructores. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio
se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga abusan de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico, civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Más adelante, igualmente, hice remembranza a estas frases del libertador Simón Bolívar. La felicidad consiste en la práctica de la virtud, que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles, y todo debe someterse a su benéfico rigor, que las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes, que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Así, legisladores, vuestra empresa es tanto más ímproba, cuanto que tenéis que constituir a hombres pervertidos por las ilusiones del error y por incentivos nocivos. La libertad, dice Rousseau, es un alimento suculento, pero de difícil digestión. Meditad bien vuestra elección, legisladores. No olvidéis que vais a echar los fundamentos a un pueblo naciente que podrá elevarse a la grandeza que la naturaleza le ha señalado, si vosotros proporcionáis su base al eminente riesgo que le espera. Al valorar la importancia del trabajo de los legisladores, el mismo padre de 6 estados trazó la ruta para el éxito. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Que las lecciones de la historia nos instruyan en la difícil ciencia de crear y conservar las naciones con leyes propias, justas y legítimas, y sobre todo útiles. No olvidando jamás que la excelencia de un gobierno no consiste en su teórica, en su forma, ni en su mecanismo, sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación. Al terminar la presente exposición, que he tenido el placer de hacerla en este recinto cimero del ser y del existir ecuatoriano, eje de la democracia, exhorté a los congresistas connacionales, anhelo que aquí nunca falten objetivos nobles y realizaciones edificantes para consolidar el bien común que es el de la patria. Un pueblo sin parlamento es un pueblo en dictadura. Hasta aquí lo que expuse en el Paraninfo de la democracia ecuatoriana. Abraham Lincoln, el 19 de noviembre de 1863, en el sitio donde aconteció la batalla de Gettysburg, pronunció un discurso memorable, especialmente por el contenido de esta frase sobre la democracia, que se hizo universal y eterna. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo ideal para que las naciones sigan la ruta de paz y prosperidad en medio de libertad y respeto a los derechos humanos, a fin de que el absolutismo no se apropie del destino de los individuos y las colectividades. En todo instante se debe tener presente que los arbitrarios aparecen como demócratas,
dentro de su perverso y sistemático engaño. Cuando llegan al poder, sacan sus garras para esclavizar a las naciones y sumirlas en opresión y miseria. Las muestras más objetivas al respecto se hallan en los regímenes con falsos ropajes de demócratas que actualmente asfixian a varios pueblos hermanos para vergüenza de nuestro continente. Se afirma con verdad que los países que ciertamente se cobijan con el estandarte de la democracia son los más prósperos. Esa es la atmósfera que se debe buscar si efectivamente se anhela bienestar y progreso. Por otra parte, para desaparecerla o desestabilizarla, acechan en la democracia enemigos de peligro, como los políticos o politiqueros solapados, corruptos o que responden a consignas de índole totalitaria y que se resisten a reconocer que el muro de Berlín cayó hace más de 30 años. De allí la obligación de los electores, en su responsabilidad cívica, de diferenciar la paja del trigo y depositar su voto de acuerdo a su conciencia, que por elemental principio debe fundamentarse en el bien común. Todo el año debe ser de la democracia y no únicamente el 15 de septiembre que lo estableció la Organización de las Naciones Unidas, para evitar los absolutismos que permanentemente atentan a su vigencia y a la libertad, máxime si se considera que el 72% de la población mundial vive actualmente en regímenes que podrían calificarse como autocracias, según destaca el Instituto Vidén de la Universidad de Gotemburgo. Con esta cifra del prestigioso establecimiento de educación sueco, es posible darse cuenta de la situación actual de la democracia y el riesgo que corre ante el avance del autoritarismo. Necesario se vuelve a acudir a la pedagogía de la historia para encontrar las luces que guíen a las muchedumbres por caminos de solidez y bienandanza y no caigan en los abismos de la desunión, el odio y el retroceso a que conducen los falsos profetas del progreso que abundan en los predios de la demagogia, el populismo o el engaño a las masas, en los que son diestros los pregoneros de las dictaduras, encantadores de serpientes o vendedores de humo. Paradigmas como Simón Bolívar, Benito Juárez o Abraham Lincoln recuerdan la importancia de la historia como la maestra de la vida, calidad que se le reconoció a esta ciencia desde siglos antes de Cristo y que ahora, más que nunca, es imprescindible enfatizar su validez y defender sus contenidos sin sesgos ante los embates abiertos o subterráneos de quienes quieren desaparecerla de los programas de estudio para crear la suya propia, ajena a la objetividad del documento, con programada tergiversación de los hechos, de la imprescindible verdad. Hay que diferenciar las elecciones libres de las imposiciones que en conocidos países se perpetran bajo el membrete democrático que allí no es tal, ya que los votantes están condicionados, amenazados, cohibidos de expresar su propia voluntad por regímenes vitalicios y hasta hereditarios que efectúan cínicos y amañados comicios bajo atmósfera de persecución y prisiones para los candidatos contrincantes de quienes detentan el poder afianzado en el partido único, omnipotente y omnipresente. Los comicios deben ser libres
en ambiente de completa independencia de las agrupaciones o candidatos que participan, para que tengan legalidad y legitimidad, a fin de garantizar la validez del voto ciudadano como expresión fidedigna de la democracia, la posibilidad de elegir y ser elegidos, sin coacciones ni trastiendas, en ambiente de absoluta libertad y corrección, debe presentarse sin la menor duda, sin nebulosas que benefician a los maniobreros y farsantes que se valen del fraude para alcanzar resultados que no corresponden a la voluntad de la mayoría de quienes acuden a las urnas. Al haber consolidado la Carta de la OEA de 1948, el Protocolo de Cartagena, 1985, la Resolución de la Asamblea General, 91, la Carta de Santiago de Chile, 1991, y el Protocolo de Washington, 1997, la Carta Democrática Interamericana en vigencia es muy precisa y orientadora en su contenido. Este valioso instrumento internacional, aprobado por los Estados miembros durante la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, llevada a cabo el 1 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, determina: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas y libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Flagrantemente violan esos preceptos los gobiernos totalitarios. No existe democracia representativa si el fraude, la imposición, la amenaza, la opresión están de por medio, inclusive en abierto atropello al Estado de Derecho, derechos humanos y libertades fundamentales. En esos escenarios jamás puede hablarse de elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto. ¿De qué soberanía del pueblo en esas condiciones, si la hegemonía de los déspotas es absoluta, sin opción ni siquiera a la protesta, y los poderes públicos se hallan cooptados bajo la férula de quienes se consideran los dueños de los países? En este campo existen no solo los autócratas, sino también los caudillos o caciques, que por sus estructuras montadas en años de primacía económica, social y hasta familiar, impiden la alternancia en el poder y el surgimiento de nuevas figuras políticas que carecen de los recursos que ostentan los anteriores, amasados frecuentemente por turbias prácticas perfeccionadas en non actas y avesadas experiencias. Ejercer el mando causa adicción en quienes se marean en las alturas y se creen llamados a gobernar a perpetuidad, incluso por disposición divina, como aconteció con el dictador español generalísimo Francisco Franco, cuya efigie se imprimió en monedas españolas con la leyenda que lo dice todo: caudillo de España por la gracia de Dios. Ejerció sanguinaria autocracia desde finales de la Guerra Civil, 1939, hasta su fallecimiento en 1975.
Adolfo Hitler, el prototipo del absolutista, genocida y paranoico, llevó a los alemanes a la guerra mundial y a cometer acciones que la historia se ha encargado de execrarlas. Esto es en lo que respecta al fascismo. En el otro extremo, en el del comunismo, se puede mencionar a Mao Zedong o Mao Zedong, que oprimió a China desde 1949, en que triunfó la revolución que encabezó, hasta 1976, en que murió, dejando sucesión en el mando de ese país de partido único, como son todos los que gobiernan los autócratas. Joseph Stalin, que sobresalió igualmente por sus crímenes atroces, debido a lo cual se le califica como creador en la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas del régimen más totalitario de cuantos hayan existido en la faz de la tierra, que duró de 1922 a 1952. La expresión de la inhumanidad enraizada en esferas donde impera el sojuzgamiento y la crueldad. Agrupaciones de individuos desadaptados o desorientados por la influencia de ideologías funestas que propugnan la virulencia, de tendencias contestatarias sin basamentos que las sustenten con solidez, o por modas que llegan al ridículo y que amasan odios o revanchismos, aparecen de vez en cuando, sin que falten, esto sí muy preocupante, peligrosas corrientes neofascistas que lamentablemente han resurgido en algunos países, cobijadas precisamente por las libertades democráticas. Suelen intentar apoderarse de la verdad, el partido único o hegemónico, la ideología única e incontestable, la opinión infalible del caudillo, al que no se puede criticar sin cometer delito, dan paso a la persecución y a la enajenación de derechos y libertades. En América Latina y el Caribe no han faltado especímenes del despotismo en el manejo de varios países. En algunos subsisten con el mayor cinismo, bajo el disfraz democrático. Sátrapas de ayer y de hoy, a los que la democracia les vale un comino, contaminados de megalomanía, corrupción, sevicia y más singularmente de la incurable enfermedad del poder. Los especialistas han ubicado como el síndrome de ubres o ibris a quienes se acostumbran a liderazgos que duran mucho tiempo e inflan su ego, al que sobredimensiona, creyéndose elegidos por una fuerza superior para ocupar tronos o sitios similares. En estos predios brotan los tiranos, desprecian a los demás, cometen todo tipo de desafueros y el poder no lo sueltan hasta que mueren o son defenestrados. A ello hay que añadir fenómenos sociales reales de punzante agobio que solo se señaló en la misma Carta Democrática: la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. De allí el compromiso de los países para adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias a fin de crear empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema,
que no dejan de ser declaraciones bien intencionadas, pero de difícil aplicación en un futuro inmediato, porque son de orden estructural y agravadas por acontecimientos que han causado desazón en los últimos tiempos. El Banco Interamericano de Desarrollo, por intermedio de su asesora principal, Ana María Ibáñez, aseguró que los niveles de pobreza y desigualdad en la región latinoamericana son inaceptablemente altos. Según estos mismos datos del PIB, el 30% de la población es pobre, nada menos que 188 millones de personas, y 106 millones viven en situación de pobreza extrema. Con la pandemia de coronavirus se revirtieron 10 años de progreso y quedó claro que la región es muy frágil, que un porcentaje de la población pueda caer nuevamente en pobreza. El BID añadió que los programas que actualmente mantienen no son suficientes y que hay que diseñar nuevos programas de protección que sean mucho más flexibles y que cuando haya choques complicados, la población quede protegida con un colchón mediante una nueva agenda de reformas en lo social para alcanzar crecimiento incluyente con proyección social más moderna y equitativa. Esta nueva visión tendrá como temas centrales a los sectores sociales en los ámbitos de formación de capital humano, salud, educación, protección social, cambio climático y sostenibilidad, todo ello enmarcado en la misión de volver al banco más dinámico. Al ubicar estas informaciones en el medio en que se desenvuelven tantas personas pobres y paupérrimas en relación con las campañas electorales, es preciso señalar que son vulnerables, influenciables al máximo, aquellas poblaciones que anhelan desesperadamente el aparecimiento de un Mesías que les salva con vara mágica de sus desesperantes condiciones de vida, se vuelven presas fáciles para los almibarados y falaces discursos de los charlatanes consuetudinarios, políticos inescrupulosos y politiqueros sin vergüenza, que llenan los auditorios de promesas que jamás cumplirán, lo que aumentan agudas frustraciones y dan pábulo a la perversa lucha de clases, esgrimida aún por ciertos dinosaurios ideológicos que desconocen premeditadamente el fracaso de los países que estuvieron cercados por la cortina de hierro que cayó en 1989. Esa corriente destructora y esclavista aún no se ha evaporado, pese a las evidencias que la historia guarda en sus páginas y que avergüenzan a la dignidad humana, como los campos de concentración de Hitler, los gulags narrados con patetismo estremecedor por una de las víctimas, el Premio Nobel de Literatura 1970, Alexander Solzhenitsyn, y tantos testimonios de aniquilación para quienes pensaban diferente. ¿Qué digamos de los opositores, como los producidos en las épocas del estalinismo o de la mal llamada Revolución Cultural China, en donde las víctimas se cuentan por decenas de millones? No olvidamos tampoco a las dictaduras de diferente pelambre que han esquilmado los fondos públicos, ensangrentando y llevando de atropellos, muerte, atracos al patrimonio económico comunitario, angustia y desesperanza, algunas latentes hasta hoy,
en tierras latinoamericanas y caribeñas. En los días contemporáneos no se ha perdido de vista a los que se encuentran marginados en la sociedad, sino también a quienes conforman la denominada clase media, que tienen miedo a desaparecer porque los políticos no entienden sus problemas. Las insatisfacciones sociales no buscan ahora cambios radicales, sino mejores líderes y expertos. El investigador francés Christophe Uday diferencia las aspiraciones de los movimientos sociales de los siglos XIX y XX con lo que está aconteciendo en la actualidad. Dice: no están impulsadas por una lucha por la adquisición de nuevos derechos, sino por el deseo de preservar el estatus social y cultural de una mayoría ordinaria que ayer se llamaba la clase media occidental. No se basa en la ideología de un mundo que data por venir, sino que el deseo de no desaparecer, de estar en este mundo de hoy, contiene intereses de clase, los de los más modestos, pero más allá de ellos. Al hablarle de una dimensión existencial, la de querer preservar un sentido para esta sociedad. Hasta aquí el francés. En el informe sobre riesgo político en América Latina 2023, se lee un diagnóstico no alejado de lo que los latinoamericanos y caribeños observamos con preocupación, con miras a un menor horizonte, ya que la percepción es intranquilizadora por los factores adversos que se manifiestan, algunos crecientes y de consecuencias devastadoras. Crimen organizado cada vez más extendido, retroceso de democracias asediadas por el populismo, polarización y propuestas autoritarias, riesgo de nuevos estallidos de malestar social ante una economía anémica y gobiernos incapaces de procesar de manera oportuna y eficaz las demandas ciudadanas, una crisis migratoria que no cede y la aparición de temas como la inseguridad alimentaria, el aumento de ataques cibernéticos o la pérdida de competitividad para desarrollar la economía verde. Todo ello en una región que sufre de un eclipse diplomático que le resta visibilidad y protagonismo en el escenario global. Sensatas y orientadoras se presentan las conclusiones y recomendaciones de los expertos que realizaron la investigación en referencia. En este escenario de inestabilidad, volatilidad y riesgo político, los progobiernos y empresas deberán seguir mejorando su capacidad de navegar en aguas agitadas, manejar incertidumbre y expectativas, implementar reformas que respondan a las demandas ciudadanas con responsabilidad fiscal y sin afectar al clima de inversión y, sobre todo, ofrecer resultados. ¿Qué sucede si en países supuestamente democráticos existen problemas como los mencionados, que harían pensar que la democracia es un mito o está en crisis? El caso de analizarse con la convicción de que son democracias atrofiadas que requieren perfeccionarse a fin de que superen sus taras estructurales y se conviertan en democracias auténticas mediante la educación individual y colectiva, la formación y protagonismo de líderes capacitados y honestos, la difusión y aplicación de valores, principios y actitudes mentales constructivas,
el conocimiento y la aplicación de ejemplos de los pueblos que han alcanzado la prosperidad y a cuyos territorios emigran por las oportunidades, sobre todo de trabajo y bienestar, que no encuentran en sus propios lares, quienes buscan superarse y salir de las precarias condiciones en que se debaten. Todo ello tiene que buscarse en la concordia para que los países brinden a sus ciudadanos condiciones que eviten éxodos y frustraciones. La violencia no es solución, de ninguna manera aporta al adelanto, más bien agudiza los problemas. La anarquía propicia la instauración de regímenes absolutistas, generadores de miseria, ultrajes, persecuciones, muerte, retrocesos y corrupción. La estructuración de los estados nacionales en Latinoamérica y el Caribe, desde cuando se produjo la independencia de cada uno de ellos, desde el siglo XIX, en que fueron convirtiéndose en repúblicas, tuvo un sustrato de ignición social que continuó luego de los enfrentamientos con la monarquía y el resultado de libertad y autonomía del poder europeo. Surgieron nuevas realidades desde esas épocas que no lograron estabilizar por completo la paz interna y externa, ya que hubo, hasta no muy lejano ayer, enfrentamientos entre países vecinos. En el orden interno, guerras civiles, levantamientos armados, regímenes inestables, sobre todo golpes de Estado, no han faltado, creando una especie de costumbre en varios países, la defenestración de mandatarios, en ocasiones esgrimiendo argumentos baladíes que conciben líderes, jefes o caudillos opositores, con lo que la significación de la democracia ha perdido terreno, corriente que no ha podido ser desterrada, ya que esta amenaza está latente. No se puede decir que en nuestra región la democracia se presenta completamente sólida, salvo excepciones que confirman lo aseverado y que identifican a repúblicas de larga tradición democrática. Max Weber, historiador alemán, uno de los padres de la sociología, en su conferencia que data de más de una centuria y titulada La política como vocación, señaló algo que es dañino en esta materia y que por lo general perdura en nuestro hemisferio. Comillas, desde la aparición del Estado institucional y más completamente desde la instauración de la democracia, el demagogo es la figura típica del jefe político de Occidente. Cierro comillas. Ese mismo pensador dejó plasmado, como buen sociólogo que lo era, en la obra referida un diagnóstico y soluciones para que la política vaya por el cauce requerido, comillas. La vida activa de los partidos se reduce a la época de elecciones, totalmente desprovisto de convicciones. Son organizaciones de cazadores de cargos. El gobierno es visto como el patrono y la administración constituye el más rico botín. El político debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad, mesura en sus actuaciones. En política, lo que no es dable es falso. El hombre no hubiera alcanzado lo posible a menos que una y otra vez no hubiera intentado lo imposible. Cierro comillas. En la ética giró gran parte del discurso de Max Weber. Amplió horizontes para el avance de la conciencia social hacia el desarrollo, venciendo altos y duros muros. Weber vinculaba con el desarrollo económico y social de las sociedades en que había
triunfado la reforma, como el caso de Países Bajos o Inglaterra, esta postura ética era incompatible con la mentalidad tradicional del cristianismo católico o medieval. Muy al contrario, el dogma exigía que cada individuo debía generar solo lo necesario para sobrevivir. En cambio, pretender lograr más riqueza o posiciones de lo necesario se consideraba un pecado. La ética protestante permitió las condiciones culturales para el desarrollo del capitalismo. La política, bien entendida, es una actividad que se inscribe como ciencia y arte, fundamental para el desenvolvimiento humano y la regulación y el avance de las naciones. El problema ocasionan los que la denigran con sus actuaciones ajenas a los edificantes propósitos de su razón de ser. En la Grecia clásica ya se hablaba de los sofistas, de dónde proviene el término sofisma, como sinónimo de expresión falsa con ropaje de verdad, y asimismo de demagogia, como la degeneración corrupta de la democracia. También, y esto es lo aleccionador, de logos, conocimiento, ley, historia, razonamiento lógico, y de episteme, lo que vino a constituir lo que ahora llamamos epistemología, los saberes construidos con fundamento y método, de manera científica. Allí surgió el concepto de polis, la comunidad política autónoma, ciudad-estado que se asentaba en el urbanismo y las zonas aledañas, con regulación de la ley e intereses comunes, vinieron a reemplazar a los estados tribales. Desde esas centurias anteriores a Cristo, había la paideia, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños para la formación de ciudadanos conscientes y practicantes de sus deberes cívicos. A la politeia se la conceptuaba como la ciudad educada, participativa, solidaria, Estado, régimen político, construcción y república, esta última cuando en el Estado se eligió el Parlamento que se proyectó para lograr el final de las monarquías. No obstante, hubo y hay monarquías republicanas y constitucionales, por tanto, con división de poderes, pesos y contrapesos. Como representante de la monarquía absolutista, se le presenta al rey de Francia, Luis XIV, que simplemente habría dicho: el Estado soy yo, como explicaron, sin títulos reales, sátrapas que doblegaron a países latinoamericanos y caribeños. En vista del tiempo que nos resultó demasiado estrecho, quiero finalizar con estas reflexiones. El filósofo español José Ortega y Gasset, que tanta influencia tuvo especialmente en el siglo XX en la cultura occidental, advirtió en su más famosa obra, La rebelión de las masas, 1929,
sobre el desplazamiento de las élites intelectuales del escenario político para ser reemplazados por gentes sin la debida preparación o sin ninguna, tan solo por la fuerza del griterío y hasta insolencia de la muchedumbre en medio de la dispersión de la soberanía histórica. Es un adelantado para reflejar lo que hoy se conoce como populismo, terminante cuando expresó: la masa arrolla todo lo diferente, individual, calificado y selecto. Condenó a la clase media por su impavidez y apoltronamiento ante el avance de grupos organizados, a los que guían elementos faltos de preparación y patriotismo. Señaló que quienes, como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Cáustico se presentó cuando afirmó: el derecho a no tener razón, la razón de la sinrazón, para gobernar los países donde hacen mayoría los que explotan el instinto del rebaño. No se puede contra la democracia, sino que buscó que no la desprestigien dirigentes ignaros y falaces. Aseveró también que el pasado no nos dirá lo que debemos hacer, pero sí lo que deberíamos evitar. Exacto, la historia efectúa ello, con sus enseñanzas que provienen de orientadores de experiencias de larga y fecunda data. Muchas gracias por la atención.